Las reformas constitucionales y la inminente desaparición de los órganos autónomos dejará una huella indeleble de una presidencia que, aún sin asentarse, emprende una carrera solitaria de continuidad de la 4T. Vamos a platicar de esto con José Buendía, analista y columnista del periódico Excelsior. ¿Cómo estás, José? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Mi estimado Darío, un gusto estar contigo y por supuesto saludos también a Rogelio. Saludos, José. Oye, Pepe, ¿cómo estás viendo pues esta controversia? ¿Es inminente la desaparición de los órganos autónomos más allá de pues de lo bravucón que es Ricardo Monreal y todo el grupo ese que le rodea? A mí me da la impresión de que se pausó esa determinación que no le ayuda mucho a Claudia Sheinbaum. Bueno, yo creo que tenemos que comenzar, Darío, por recordar que en agosto pasado, ya en comisiones, en las postrimerías del sexenio pasado, se aprobó la iniciativa sobre la desaparición de los órganos autónomos. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha dicho que va a seguir con esa iniciativa y recordarás que, me parece que fue la semana pasada misma, que se presentó la Secretaría Anticorrupción que va a sustituir a la de Función Pública, y en ese marco, después de que la Secretaría de Gobernación se había reunido con, por ejemplo, los comisionados del IPAI, se dijo que podía integrarse a esa Secretaría Anticorrupción. Pero en efecto, yo creo que es correcto lo que dices, porque el futuro hacia adelante parece todavía incierto, no hay fechas, pero en ese dejar las cosas como próximamente, pues podría ocurrir en una semana o podría ocurrir en un mes. Es muy probable que traten de sacarlo durante el actual periodo de sesiones. Sin embargo, a mí me da la impresión, perdón que te interrumpa, que la preocupación de la 4T se centra en el INAI. No sé, por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un tema que deberían de manejar con pinzas, porque su desaparición implicaría violar flagrantemente el Tratado de Libre Comercio. La Comisión Federal de Competencia va en esa misma línea, y si tú te das cuenta, en los últimos días la COFESE pues ha dado golpes que no dio en los últimos 6 años, en un afán quizás de ganar notoriedad y visibilidad y decir, a ver, yo sí funciono para el bien de los consumidores. Y me da esa sospecha, ¿no?, de que más cuando hablan de desaparecer órganos reguladores, como que lo que les urge desaparecer es el INAI. Yo creo que justo ese es parte de la incertidumbre, porque tenemos que partir de considerar que una cosa es que se modifique su naturaleza, es decir, si son autónomos, si son constitucionales, etcétera, y otra que desaparezca la función. Y ninguno de todos los órganos autónomos puede desaparecer la función. Lo que viene luego entonces es preguntarse cuál va a ser entonces lo que o la manera en la que se vaya a cumplir esas funciones. Y ahí parece que cada uno de los distintos órganos autónomos puede correr una suerte distinta. Por ejemplo, en el INAI. El INAI sabemos, como lo anunció el gobierno cuando presentó la Secretaría Anticorrupción, que algunas de sus funciones podrían ser absorbidas por la nueva Secretaría Anticorrupción. Sin embargo, hay otras que es difícil que la Secretaría Anticorrupción las pueda asumir, como por ejemplo la de datos personales. La de datos personales hay un problema serio porque desde su origen, Darío, hubo materia distinta respecto de la transparencia y el acceso a la información pública. Y hay que decirlo, en el caso de los datos personales, el rezago tecnológico, con el avance que ha habido sobre el manejo, uso, explotación, manipulación, etcétera, de los datos personales, comenzando incluso por
desarrollo de la inteligencia artificial, pues ha dejado muy rezagada esa función, que prácticamente no se ejerce ese derecho ni se protege suficientemente en el país. Otro tema es, y como tú lo apuntabas, el tema de COFESE. COFESE es una organización que tenemos que entender que tiene que mantenerse independiente, porque es una de las cosas que pide o está comprometida con el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, también hemos escuchado versiones acerca de que el IFT podría integrarse o fusionarse con COFESE en una gran agencia antimonopolio, para enfrentar pues un problema grave que hay en este país de una altísima concentración en los mercados, no solamente de telecomunicaciones, sino en muchas otras actividades económicas, en perjuicio de los consumidores. Sin embargo, no sé si coincidas, pero la discusión que estamos dando sobre este tema, Darío, es mucho más cargada hacia la polarización ideológica que al debate informado, a tratar de analizar dónde podría cumplirse mejor la función de cada una de estas. Los órganos autónomos no todos han funcionado igual, algunos lo han hecho mejor, otros peor que otros. Ser autónomo no es sinónimo de eficacia, pero tampoco simplemente recentralizar las funciones en el Estado nos aseguran que vayan a ser eficientes y vayan a tener la independencia de vida para ejercer sus funciones. Pero esta falta de debate nos está perjudicando porque está oscureciendo el análisis serio sobre cómo cumplir mejor estas funciones en beneficio de la gente. Está, pues, de un lado los que dicen es que si se tocan los órganos autónomos se acabó la transparencia o se acabó la lucha antimonopolio, y si dejan de ser autónomos, si dejan de estar recogida su naturaleza en la Constitución, mientras que del otro lado pareciera la posición es hay que enterrar las reformas del Pacto por México de 2013, que fueron las que generaron, digamos, los órganos autónomos económicos y que dieron también la constitucionalización de la transparencia. Pues interesante todo esto que nos platicas, José. Buen día, analista, columnista del periódico Excelsior. Te agradecemos mucho el haber podido compartir estas reflexiones. Pues no, al contrario, yo les agradezco mucho el espacio, por supuesto. Aquí quedo a sus órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias también a Rogelio y nos veremos pronto. Desde luego que sí, este es tu espacio también. Hasta pronto.